buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. 30 de septiembre, hace poquito nada más que ocurrió esto. Fátima Domínguez vio la muerte en una cita al que le había convocado Néstor. Este hombre que se desempeñaba como guardia de seguridad en un hangar en la ciudad de Luque. Él la mató de 18 puñaladas y entre otras escoriaciones y cortes profundos que la dejaron muerta. Intentó esconder el cuerpo en el mismo lugar, algo que habla de que no es un asesino con el perfil de tal, es decir, meticuloso al menos, pero sí el delito estuvo. Él intentó desquitarse, deshacerse de ella, al parecer por algunas teorías que apuntarían a que no quiso pagar los servicios que ella ofrecía, que era el sexual, y otros apuntan, al menos él sostiene en su coartada, de que lo hizo defendiéndose de un ataque que ella le podía propinar. Desproporción de fuerzas, entre otras tantas cosas que uno puede imaginarse para rebatir la teoría de él, pero es lo que él dice. Y hoy en Escena del Crimen vamos a desarrollar como estamos acostumbrados, meticulosa, de manera despacio, digamos con el rigor de los detalles, para ver un poco esto de crimen de género que envuelve muchas situaciones, muchas aristas. Vamos a arrancar, como ya es habitual, sabiendo de quiénes se trata, víctima y victimario. Víctima, nombre Fátima Teodolina Domínguez Almada, edad 23 años, domicilio Eusebio Ayala, Cordillera, profesión servicios sexuales, fue asesinada en la madrugada del jueves 30 de septiembre pasado. Sospechoso, nombre Néstor Bernardino Cáceres, edad 33 años, domicilio Luque, profesión guardia de seguridad Sereno. Fue detenido por la policía en la mañana del jueves 30 de septiembre como supuesto autor del crimen de Fátima. La fiscalía lo imputó por homicidio doloso. Y ahora vamos a desgranar un poco el perfil de cada uno de ellos, sabiendo de quiénes se trata. Vamos a empezar por el victimario. ¿Quién era Néstor? Un hombre joven que al parecer frecuentaba muchas páginas de internet donde buscaba estos servicios sexuales de mujeres que tenían diferentes metodologías de pago, es decir, todas en realidad se hacían ahí de manera discrecional y en el momento. Y el hangar donde se desarrolla todo esto, que se constituye en la escena del crimen, no era la primera vez al parecer que albergaba este tipo de situaciones. Él vivía en ese lugar, era su casa, tenía también su familia en otro lugar, pero ese al parecer era su mundo, ese mundo donde también vamos a explorar el de Fátima más adelante, que llevaba también una vida paralela en todo esto. Veamos quién era Néstor. La historia de Néstor. En base a los informes policiales, Néstor Cáceres nació el 15 de noviembre de 1985 en la ciudad de Luque. Toda su infancia pasó en la misma ciudad y terminó sus estudios secundarios en el Colegio Héroes de la Patria. Actualmente tiene 31 años y está imputado por el asesinato de la trabajadora sexual. Fuentes de la investigación señalan que Yacaré, como se lo conoce a Néstor, trabajó como seguridad desde joven y últimamente estaba viviendo en el hangar donde ocurrió el crimen, pues lo habían contratado como sereno. Además de ser un hombre aficionado a la cocina y ex estudiante de gastronomía, él presumiblemente se dedicaba a seguir mujeres en las redes sociales e incluso a contactar a través de estas plataformas con mujeres que brinden placer a cambio de dinero. Uno de los puntos llamativos para mencionar como parte de su personalidad es que la mayoría de sus contactos en redes sociales son mujeres y algunas de ellas trabajadoras del sexo. Néstor Cáceres fue detenido por la Policía Nacional aproximadamente a las 9:30 en las inmediaciones del complejo Raquiura. Más adelante inclusive vamos a ver para quién trabajaba Néstor, porque envuelve también otra historia bastante llamativa, muy peculiar por cierto, en esta historia a la que le llamamos Sangre en el Hangar. Este lugar donde les decía todo fue preparado en torno a ocultar el acto sexual en sí que iba a ocurrir ahí. Y al parecer no tanto el asesinato, no estaba, por lo que se puede sospechar, por lo que se puede presumir de la manera en que ocurrió, en las intenciones reales de Néstor de matar.
Lo que pasó podría ser explicado más adelante por los jueces, la policía, los fiscales en la investigación si realmente él la convocó con la intención de asesinarla o el asesinato desembocó de una acción que él no pudo controlar. Son dos cosas totalmente diferentes que un profesional inclusive puede explicar, abogado o un psicólogo podría explicar si realmente reúne las condiciones de un psicópata, una persona trastornada que decide hacer, cometer, planificar esto para luego matar. Pero por hoy, por lo menos, y en lo que avanza la investigación, no se ha terminado aún. Sí, por lo menos en la investigación que cupo a la producción de Escena del Crimen, llamó bastante la atención la manera holgada en que él relató los hechos. Sí, omitiendo algunos detalles, pero sí la manera en que lo hacía. Al parecer, con distensión, sin muchos problemas de admitir, de asumir que eso terminó en un asesinato. Bueno, ahora veamos quién es Fátima Domínguez, esta mujer que tenía un esposo, tenía una familia, ella era del interior, pero ya hace bastante tiempo que estaba en la capital. Y al parecer ella tenía un trabajo legal y un trabajo que no es legal, por decirlo así. El legal, al parecer, cuidaba a niños, tareas domésticas, y el ilegal, la prostitución. Para lo cual tenía una amiga, tenía un grupo, inclusive ella ofertaba sus servicios en internet y desde hace bastante tiempo. Lo que no sabemos, y esto es por lo poco que ocurrió, es si el marido estaba al tanto de todo esto. Pero al parecer era una vida paralela que llevaba Fátima. Esta es ella. La historia de Fátima, doble vida. Fátima Domínguez tenía 23 años, una pequeña criatura y una pareja que le esperaba en la ciudad de Eusebio Ayala para almorzar el fin de semana. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado sin vida en un hangar de Luque, donde ella había ido a brindar servicios sexuales. Fuentes fiscales mencionan que supuestamente la familia de la joven tenía la información de que ella era niñera en Asunción y que los fines de semana iba de nuevo a Barrero. Sin embargo, su amiga y compañera de trabajo, quien además es testigo del caso, mencionó que ellas vivían en Mariano Roque Alonso y que hace tiempo se dedicaban a la prostitución. La Policía Nacional había incautado de la escena del crimen 2 aparatos celulares, uno de ellos vinculado a varios anuncios sexuales en Internet. Utilizaba varios nombres en diferentes páginas, pero en la que más se promocionaba era de una página de escort donde figuraba como Sol. Según datos de la investigación, la tarifa del servicio sexual por salida era de $100, un monto que al parecer su victimario no alcanzaba a pagar. Y parece que ese fue el motivo lo que motivó el asesinato. Él no quería pagar $100. Y hay datos que apuntan a que él no tenía esa plata esa noche y simplemente convocó a la mujer. Ahora, ¿qué habrá cruzado por su mente para poder pagar esa deuda? Ese servicio de prostitución que contrató, eso no sabemos, solo él lo sabrá. Y tal vez, eventualmente, de presentarse la acusación, ir a un juicio oral, él pueda llegar a confesar a los magistrados qué es lo que cruzó por su mente, para qué la llamó, con qué intenciones, porque ellos no se conocían desde antes. No hay pruebas que indiquen que Fátima alguna vez visitó a este hombre, y más adelante su relato van a escuchar ustedes que él en cierto tramo señala de que ella por calidad, por buena onda, como se dice, decidió hacerle un baile erótico sin cobrarle. Como que le regaló eso, ya que estamos. Entonces eso es como que podría establecer un vínculo de confianza entre los dos que no fue probado en ningún momento. Entonces hay cuestiones que no cierran del todo dentro de este tramo de la historia, de los primeros momentos, antes que ella muera, y que podría explicar por qué termina de una manera tan violenta, porque hay saña en el cuerpo de ella y ya la van a ver en minutos. Pero antes, introduzcámonos más en la manera en que se dieron los hechos esa misma noche del miércoles. Algunos señalan entre las 20:30 y las 21 horas en Luque. Esto pasó. El miércoles 30 de septiembre,
Fátima, quien publicitaba servicios sexuales por internet, fue contactada para ir esa noche hasta el hangar Air Par Service y cobrar 500.000 guaraníes. En el hangar lo esperaba Néstor, quien vivía y trabajaba de sereno en el lugar y que supuestamente había encontrado a la joven a través de una página de escorts. Una de las testigos del caso es una amiga de Fátima, quien confirmó que ellas eran trabajadoras sexuales y brindaban servicios de salidas con citas a ciegas. La testigo comentó a los investigadores que su amiga llegó hasta el hangar cerca de las 21:30 y envió su ubicación vía WhatsApp una vez adentro. Algo que ocultar. Un elemento muy llamativo para los investigadores es que en el trayecto a la parte de atrás del hangar y donde se encontraba la habitación de Néstor, es que una cámara de vigilancia había sido manipulada de su posición original. Los técnicos de la policía sostienen que dicha cámara de vigilancia habría captado parte de los hechos que se dieron ese día, pero que horas antes de que llegue Fátima al hangar, se había cambiado de posición y enfocaba hacia arriba. ¿Qué pasó? Néstor habló con los medios de comunicación y también con las autoridades policiales, indicando que supuestamente citó a Fátima esa noche y que el buen trato que tenían fue lo que motivó el encuentro. Incluso aseguró que no tuvieron relaciones sexuales y según él, la joven se desnudó mientras le hacía un baile erótico. Sobre las causas que llevaron al asesinato, Néstor mencionó que la joven recibía llamadas insistentemente y que se quejaba. Él presumía que era su marido o un cliente. Sin tener mayores detalles de lo ocurrido, el encuentro tuvo un desenlace fatal. Sospechas. Los agentes policiales de investigaciones de Central analizaron la escena del crimen y levantaron varias evidencias que sostendrían una hipótesis. Lo primero es que el incidente fatal entre Néstor y Fátima se habría producido dentro de la habitación que se encuentra detrás del hangar y al que se accede por una escalera. El hombre habría arrastrado a la mujer bajando por las escaleras, es por eso que en los escalones de metal se encontraron rastros de sangre. De ahí la habría arrastrado por el patio, bordeando una muralla y dejándola en un baldío. Esto se presume ya que en las horas de la madrugada, cuando la policía llegó al lugar, observó el piso húmedo, recién mojado con agua y jabón. El cuerpo sin vida de Fátima fue ocultado debajo de la basura, donde también se escondieron las vestimentas femeninas como un jeans, una blusa a rayas negras, un brasier negro, un sueco y una cartera. La hipótesis de los investigadores es que Néstor volvió a subir a su habitación y de esa altura arrojó las pertenencias personales que fueron encontradas en distintas partes del basural. Los policías encontraron 2 teléfonos celulares que eran utilizados por Fátima. Uno sería el personal y otro el anunciado para los contactos de potenciales clientes. Además, un reloj de color rosado que también habría sido arrojado. Todo esto habría ocurrido entre las 21:30 y las 2:30 de la madrugada. Hallazgo. Recién a las 3:30, el cuerpo sin vida de Fátima fue encontrado por su amiga, que fue a buscarla en vista de que ella no respondía a las llamadas y mensajes que le hacía. El cuerpo de la víctima yacía desnudo, con una piola en el cuello y el rostro ensangrentado. En cuanto a la identidad del responsable del crimen, la policía logró identificarlo gracias a una factura de compras de ese día y que encontró en la habitación. Tras dicha confirmación y averiguaciones, los agentes de investigaciones de Central aprehendieron al sospechoso, quien además confesó el crimen. El informe preliminar no especifica qué pasó y la explicación que hay de la soga, la cuerda en el cuello de Fátima. ¿Qué habría pasado con eso? Si hubo una tortura o eso es un indicador de tortura, parte, digamos, de lo que fue el proceso de muerte, de asesinato de Fátima. Los certeros son las heridas, que ya más adelante la van a ver, de qué se trata y por qué establecemos un hecho de saña en esta situación. Muy a pesar de lo contradictorio que puede ser cuando establecemos
de que no hay aparecer un antecedente entre ambos que pueda establecer una ruptura de relación que lleva también al desencadenamiento de la ira de una persona y que pueda arremeter con furia contra su victimario. Esto no existe, al parecer, hasta ahora al menos, entre el asesino, sospechoso del asesinato, Néstor, y Fátima. Digo porque hasta ahora es el único sospechoso de este hecho, por ser el único que estaba a esa hora y también por el conocimiento y el acceso que tenía lugar a la escena donde ocurrió el asesinato, donde se encontró el cuerpo, los rastros de sangre en la escalera, donde aparentemente se arrastró el cuerpo de Fátima hasta dejarlo en medio de esas hierbas ahí en el patio mismo del hangar, y también los accesorios, sus pertenencias particulares y otras tantas evidencias que colectó la policía en un trabajo que hoy permite en un tiempo muy corto establecer al principal sospechoso. Además, otra cosa que puede también llamar poderosamente la atención es la posición de la cámara de seguridad. ¿Esto fue antes o después? Yo quiero suponer que fue antes y que se hizo con adrede o de adrede para evitar que esas imágenes del ingreso de la mujer al hangar puedan quedar archivadas. Pero esto con la sola intención de no mostrar la llegada de ella a un lugar, a un recinto privado, y después establecer la teoría de que él llevaba mujeres para tener placer en ese lugar. Más adelante, ya en el siguiente bloque, vamos a ver las heridas, a tener más detalles de la investigación y otras tantas cosas en esta noche de Escena del Crimen. Fátima y Néstor se conocieron a finales de septiembre. Él la citó a través de las redes sociales porque ella ofrecía sus servicios sexuales a través del Facebook y otras plataformas digitales. Se contactaron en esa tarde de miércoles. Ella fue más tarde, entre las 20:30 y 21 horas, llegó a Luque. Al parecer él no tenía cómo pagarle y ella, digamos, según esto siempre el relato de él, en su buen gesto, vamos a ponerle de esa manera, decidió brindarle un baile erótico, algo gratuito, y terminó en muerte. Muy extraño. Vamos ahora a ver la manera en que la mató, y siempre sostengo esto, en criminología las heridas siempre te dicen y te dan un mensaje. Y en este caso 18 no es poco, para nada y en lo absoluto. ¿Por qué hay saña? Es lo que todavía queda en interrogante. Este es el informe sobre las heridas que recibió Fátima. Heridas que hablan. Si bien el resultado de la autopsia aún no está terminado, informes preliminares del médico forense hablan de que la causa de muerte fue una puñalada que Fátima recibió en uno de los pulmones. Además, se observan 2 heridas cortantes como tajadas en la zona del cuello. En total, se contabilizaron 18 puñaladas en varias zonas, pero que no pudo ser detallada con mayor rigor en el lugar del hecho. Los médicos forenses del Ministerio Público deberán remitir el informe final sobre la autopsia dentro de un mes. Los investigadores presumen que el arma utilizada por Néstor para quitarle la vida a la joven fue un cuchillo de chef de 32 centímetros aproximadamente. Este elemento fue incautado por los técnicos de la División de Investigación de Delitos de la Policía de Central. Un dato importante que revelaron los investigadores es que Néstor, el supuesto responsable de las heridas cortantes, había sido estudiante de cocina y de ahí los cortes exactos en zonas blandas. Si es que fue una herida defensiva, que es la que sostiene Néstor en su descargo, que ya lo van a escuchar,
Entonces, ¿por qué la mayoría se centran en la espalda cuando que el ataque uno se supone y en la lógica lo recibe de parte del agresor de manera frontal? Es muy llamativo realmente la manera en que la mató y las heridas con el cuchillo de carnicero, y principalmente también llama poderosamente la atención que coincidentemente él sea estudiante de cocina. Pero no prejuzguemos mucho, simplemente son puntos que llaman demasiado la atención y que ya el juzgado en su momento va a entender si se establecen en coincidencias que sirvan a la investigación o si simplemente eso, coincidencias. Vamos a escuchar ahora a Néstor y su versión de qué fue lo que pasó aquella noche de miércoles. Fue un encuentro casual, como así de conocer a cualquier mujer por cualquier aplicación que ahora en día en las redes sociales es fácil hacer a una ¿Era mujer. la primera vez que estaban juntos o ya otra vez se No, encontraron? fue la primera vez que íbamos a conocernos, o sea, nos conocimos, hablamos hasta ahí, todo aquello buena onda, hasta que después luego ella comenzó a alterarse, comenzó ya a recibir llamadas de no sé quién, pues no sé si era su pareja o otros clientes o lo que sea. Y eso yo le alteraba a eso, pero no le hacía caso. Hasta que luego así, ya que yo le decía, ¿qué es lo que pasa? Porque es así, ella se molestaba por eso y agarró ahí un pedazo de palo y me fue por la cabeza y empezó a ponerme nervioso y cuando comenzaba a reírme ya, así comenzamos a subir los decibeles. ¿Te descontrolaste vos también? Y sí, porque nada, no había bebida de por medio, no había nada, solamente cigarrillos nomás, estábamos jugando cigarrillos y nada más que eso. Pues ya me comencé a insultarme, así todo aquello, todo así quilombo, así, me comencé a agredir porque el tipo que le llamaba le ponía nervioso, ¿Vos no sabías que ella tenía pareja? No, me dijo que tenía su pareja, pero no sabía que era su pareja, o sea, ella siempre me dijo que era soltera, en el tiempo ese que comenzamos a escribir, me decía que era soltera. Después cuando a la noche le comenzó a llamar a su pareja, ella me confirmó que tenía su novio, que una relación muy seria, pero yo ni ahí porque era la primera que nos vimos, o sea, no estaba celoso ni eso, no era motivo de nada. ¿Y hace cuánto que ustedes estaban mensajeando? Y anteayer nomás, anteayer que fue a partir de la tarde y todo el transcurso de la noche. ¿Iba a haber algún dinero de por medio para este encuentro o...? Y fue primero para seguir para conocernos, y nada más que eso. Pero ella se dedica al servicio de acompañante, o sea, era una escuela independiente. Ella siempre te dijo lo de... Sí, de un principio me dijo así, como ella también está todas en esas redes que son de escuela independiente, está en el Badoo y ponen todas sus publicaciones que se dedican a eso. ¿Y vos le ibas a pagar algo para este encuentro? Iba a haber algo, pero después no pasó nada otra vez porque, o sea, me hacía calidad, o sea, le gustaba la forma que nos usaba el trato que había por medio, ¿verdad? Y nada, la intimidad no pasó nada. Después, cuando comenzó a recibir la llamada, ella le comenzó a enloquecerle. Y ella me comenzó a agredir ahí, y sabe bien que cuando una persona así intenta agredir, se defiende con los primeros que encuentra en la mano. ¿Por qué le pegaste? No, primero así un forcejeo nomás. Pues ella me pegó con un palo de palas que son de eso. Y luego con una botella que está por ahí cerca. Y eso más nervioso me puso, pero ya es. ¿Pero le llegaste a ahorcar? No, Viste que había una piola también en la foto. no, ese no sé dónde quitaron. La piola no sé dónde quitaron. Fue piola que yo sepa no ya. Pero, A no ser que ¿pero pusieron. vos le pegaste con algún objeto? No, no objeto. No, Pero no, ella estaba desnuda, vos le sacaste la ropa. no, no es la ropa. Lo que pasó es que, como te dije, tanto así, no llevamos bien, entonces me iba a regalar un baile. Un baile así, sexy, ¿verdad? Y sin nada de sexo, solamente un baile Y para eso se sacó la ropa. sí, completo así, pues, sin tocar ni nada de eso. Pero eso veía sobre mí y todo aquello y nada más que eso. Pero luego cuando cada que ella hacía algo, sonaba su teléfono y eso es lo que le descontrolaba. Entonces cuando yo quería hablar, ella me decía que me calle porque no sé si era su pareja o quién era. Pero no le jugaste a matar, supongo, que fue un accidente. No le jugaba a matar realmente, pero justo cuando jugué ese una madre, ella vino a colocar su cuerpo en el momento equivocado. Y se fue. O sea, yo quise amagar, pero ella al esquivarse se fue al lado que yo quería amagar. ¿Tenías un arma? Arma. ¿Arma blanca? Sí, con eso. Y eso es lo primero que había en la mesa, o sea, lo primero que encontré del nervio para agarrar y defenderme. Ya que ¿Y dónde le heriste?
Primero le quise más y se fue primero por la espalda. Entonces para ahí me jugó otra vez y eso me puso más nervioso. Y así empezamos todo el transcurso. ¿Y dónde llegaste a clavar? Y todo el transcurso que estuvimos juntos siempre estuvimos afuera. Una vez ¿Pero qué estuvimos... parte del cuerpo le clavaste? Primero fue por la espalda. La espalda. ¿Y ella no se tranquilizó con la primera herida? No, sí fue, creo que fue algo chico nomás y ahí saltó otra vez. Pero como cualquier otra persona va a reaccionar también. Si alguien te pega, te toca la cara, vas a reaccionar y por más que te pegue 5 veces o le pega una vez y te toca otra vez con una piedra, la vas a ¿Y romper dónde ya. fue la otra herida que le habría causado la muerte? Y eso creo que ya no me acuerdo más porque el nervio ya lleva a otra locura ya. El nervio ya lleva a otra locura ya. ¿Le jugaste varias veces con el cuchillo? Varios dicen, pero yo el momento de la rabia con la sangre en la herida ya no me di más las cosas. Y no pude más estar sabiendo de cuánto fue. ¿Este es tu trabajo? Sí, hace años que estoy acá con la familia, con los dueños, que son mis amigos, éramos compañeros de colegio, de todo un poco. Llegaba a la familia, mano derecha de ellos ¿Y qué haces vos acá? y soy el encargado acá. Cuida todo. ¿Y qué hora para ellos llegó junto a vos? Y 8:30 llegó. 8:30 llegó y en ese transcurso, una hora creo que estuvimos juntos. Más era su llamada la que le tenía más. ¿Y qué hora por ahí empezó todo el problema? Creo que 9:30. ¿Y la pelea terminó qué hora? 9:30, güey. ¿Y después vos te fuiste a tu casa, dejaste el cuerpo? ¿Qué pasó? No, estaba relajado. No se iba a casar. No, estaba relajado. No se iba a casar. Ni yo no creía lo que pasó. Porque nunca me sorprendió lo de las que yo hice esto, ¿verdad? Y pero bueno, lo hecho está ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y avisaste a alguien? ¿Qué fue lo que pasó? No. Así, no ¿Y sé. cuando vaya la policía? No se me entró en la cabeza hacer un ¿Te fuiste a plan. tu casa? No, acá no, salí, hice una vuelta, fui a fumar un cigarrillo. Y luego regresé así, pues. Vinieron en el transcurso que estaba, no sé quiénes fueron, no estaba luego cuando me dijeron los demás capataces de afuera que entraban otra persona. Y ahí me dijeron que eran solamente otras chicas que eran sus llegadas. Y de ahí salí, me fumé un cigarrillo, entonces vine a dar una vuelta. Entonces en el transcurso del tiempo ese que yo estaba por la calle, ahí donde yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Vale, venía... ¿Pero vos no estabas acá cuando llegó la policía? No estaba acá. Estaba recorriendo una caminata. Estaba recorriendo una caminata. ¿Y no le avisaste tampoco a nadie lo que pasó? No, a nadie. ¿Ya estabas seguro de lo que te iban a encontrar? Y algo así. Y caminando, nada más raro. Cuando estaba viniendo por el retiro. Lo más me llama la atención del relato de Néstor es la sonrisa que esboza en cada palabra, en cada relato que hace, hablando del asesinato de una persona, de una mujer. Y uno intenta deducir si esto es por nerviosismo o realmente existe un perfil de trastorno dentro de toda esta situación. Y como ya les había dicho, todo esto va a tener que formar parte de un proceso más minucioso de la Fiscalía para cuando presente la acusación, un estudio psicológico para este hombre y determinar así lo que por ahora es una pregunta y algo que nos llama mucho la atención. Para entender un poco más cómo se desarrolló una investigación que duró, digamos, poco, pero no por una cuestión, digamos, negativa, sino que porque los elementos estaban casi al alcance de la policía principalmente, está con nosotros José Domingo Ayala, subcomisario y jefe, actual subjefe de la Brigada Central de la Policía Nacional. Buenas noches, subcomisario. Buenas noches. Empecemos, subcomisario, por entender cómo se da la situación de la llegada de la policía al lugar en la escena del crimen. Bueno, en realidad el trabajo investigativo, o sea que lo que nos corresponde a nosotros, ya arranca en el momento en que ya la policía encargada de la jurisdicción, que es la Comisaría Tercera de Luque, ya había constatado el hecho. Yo particularmente he recibido la llamada del jefe de la dependencia a las 03 horas aproximadamente, indicando lo ocurrido, o por lo menos lo que el patrullero encontró. El patrullero
él lo que hace es llegar en el lugar, encontrar o por lo menos ver la existencia del hecho punible. Posteriormente empieza a aislar el lugar y a convocarle a los profesionales, como se dice, y a parte del Ministerio Público y la parte de investigaciones. Entonces ustedes llegan y al entrar, ¿qué notaste como investigador y por tu experiencia, qué es lo primero que te llamó la atención? Bueno, por lo grave, por la llamada y por lo grave que se veía, en un corto plazo ya estuvimos todos por la zona, inclusive ya con la gente de homicidios. Hemos hablado primeramente con los testigos, en este caso que ya estaban en poder de los camaradas de la comisaría. Hablamos de un taxista y de una compañera de trabajo que fueron los que en realidad brindaron datos por demás importantes para la investigación. Es más, son precisas, ya que con esos datos un investigador puede rápidamente aclarar ciertos casos, y yo creo que el resultado se vio en este caso. El taxista confirma la llegada de Fátima a Luque, al hangar. Por supuesto, inclusive de ahí hemos hilado, como se dice, inclusive la actividad de la señorita, ya que él mismo manifiesta de dónde lo trae, para qué lugar lo trae y qué hora tendría que volver a llevarla en este caso. Y la amiga constata la situación en sí, o sea, ella encuentra elementos que le hacen presumir que algo andaba mal. ¿Eso a qué hora ocurre del miércoles o jueves? Bueno, en este caso ya las evidencias y las manifestaciones de estos dos testigos para nosotros claves, en lo que hace a la manifestación del taxista nos sirve por demás, igualmente a lo que manifestó su compañera de trabajo en este caso, y la que manejaba prácticamente el itinerario de su amiga, porque creo que es un código, por lo menos una forma de trabajar que ellos manejan. Ella sabía en dónde venía su amiga y para qué venía. En este caso, cuando el taxista ya viene para llevarla, no la encuentra en el lugar, por supuesto contactaron con esta amiga y esta ya llega posterior al lugar. Ya hablamos de 2 horas ya después de los hechos. Fue a la 1 de la mañana aproximadamente. Bueno, Presumiendo que fue a las 8:30, 9 más o menos la llegada de Fátima. La llegada tenemos precisa, pero ya en el horario en donde esta amiga, que en forma valiente también ingresa en el lugar, no está por demás establecido eso, ingresó en el lugar, inclusive habló con guardias de los locales colindantes que manifestaron de que una femenina había ingresado en el lugar. ¿Confirmaron esto? Confirmaron. Ella ingresó, verificó, inclusive manifiesta que la llama a su amiga en voz alta, como se dice, gritando nombre de su amiga, interior del hangar. Y eso es lo que le un lugar del hecho, en este caso, con sangre, expira un olor bastante particular. Creo que ella se dio cuenta de eso, inclusive observó rastros de sangre y habla de un celular inclusive que estaba en el lugar. Ella evidencia eso. Sacó una foto del teléfono. Eso es lo que manifestaron. Sacó una fotografía en el lugar y al observar de que había probablemente movimiento en la oficina de arriba, se retira del lugar. ¿Y ahí alerta a la policía? Por supuesto, ella tal vez alargó un poco más el proceder, ya que ella manifiesta trasladarse hasta la comisaría. Bueno, también podría haber llamado al 911, ¿verdad? Pero ella se acercó hasta la comisaría de la jurisdicción, que inmediatamente comisionó un patrullero que se acercó hasta el lugar. Tengo entendido, ellos conversaron con los encargados de la zona, ingresaron hasta la parte trasera, porque es ya prácticamente el fondo, el último hangar, porque tenemos, creo que son 3 o 4 locales de distintos propietarios. En este caso el hecho ocurrió en el fondo, en el último local. Ellos ingresaron ahí, constataron el hecho y convocaron a la gente, ya prácticamente el Ministerio Público, Policía Nacional, Investigaciones, y hemos estado ahí. Su comisario pregunta que supondría un poco su observación, su tino como investigador. El cuerpo estaba casi a la vista de todos, o sea, si bien estaba cubierto por hierbas, por pasto al parecer, por pasto seco, no era
difícil entender que ese montículo era algo muy llamativo y que ahí abajo había algo. ¿Qué le hace suponer eso? Por supuesto, tenemos que tener en cuenta de que en ese lugar nadie ingresa. No se tiene una cantidad de personas ingresando en el lugar. Aparte, las verdaderas intenciones con relación al cuerpo, medio que nos deja un poco con la nebulosa, ya que aparentemente lo guardó ahí con basuras encima. No estaría por demás indicar que lo quería incinerar, en este caso. Para deshacerse del... Por supuesto, ya que sacar del lugar medio era muy difícil. Sin la ayuda de terceras personas, vehículos, era casi imposible. Pero tal vez crear una escena de un quemazón o algo por el estilo, eso es lo que nosotros presumimos por la limpieza del lugar del hecho. El lugar del hecho se limpió, se lavó, pero casi perfecto, como se dice. Se observa poca sangre, pocos rastros de lo que hace a la sangre. El lugar fue totalmente limpiado. Inclusive podemos hablar de desodorante de ambiente. Para sacar el olor. Por supuesto, eso es lo que nos hace presumir de que tendría otras intenciones con el cuerpo. Pero se tomó el tiempo porque tiene un corte en la yugular, eso supone una emanación bastante importante de sangre. Así mismo. Por eso lo que nosotros presumimos de que tendría otra intención este joven, ya que nosotros tampoco descartamos de que él abandonó el lugar a raíz de la presencia de esta amiga. Porque tenemos que tener en cuenta el horario en donde esta señorita ingresa en el lugar y el horario en donde viene la amiga, que no hablamos de horas después, hablamos de pocas horas. Es decir, de que él realizó el hecho y rápidamente limpió el lugar, porque después, una vez que esta chica, esta amiga, ingresa en el lugar y le llama a la amiga, probablemente, o sea que por lo menos para nosotros, fue el motivo para que este homicida abandone el lugar del hecho. Y no sabemos hacia dónde iba a ir. Él ni idea siquiera tenía de qué quería hacer. Bueno, mira, la situación en la que este joven se encontraba es muy difícil, ¿verdad? Aparte, nosotros, como indicamos, al acceder al nombre de este supuesto autor para nosotros, hemos ya verificado su domicilio, hemos ya dialogado rápidamente inclusive con los padres, con la mamá en particular, y prácticamente era una persona que no tenía las condiciones de abandonar lejos el lugar. Claro, él al parecer no es una persona que pueda considerarse violenta, ¿verdad? ¿Tiene antecedentes? ¿Qué se sabe de su vida pasada? Nosotros tenemos ya, pero es solamente en forma policial, tenemos un antecedente en donde hay informaciones que hablan de que ya tuvo un inconveniente con también una señorita trabajadora del sexo también. O sea, tiene una rutina, al parecer, que denotaría eso, ¿verdad? Y bueno, cada uno tiene un comportamiento muy particular. En este caso, él seguramente es lo que le gusta, pero tampoco eso le da la facilidad de realizar lo que hizo. Bien, muchas gracias, subcomisario José Domingo Ayala, subjefe de la Brigada Central, que hoy nos explicó algunos de los detalles que faltaban para ensamblar toda la historia, que hasta aquí tenemos los hechos que se suscitaron aquel miércoles, desde la llegada a ella hasta la situación de muerte, y una hipótesis que podría llevar a la presunción de que Néstor buscaba deshacerse del cuerpo de alguna forma porque no tenía plata, que es una de las sospechas más fuertes, de que ella le había requerido ese dinero antes de comenzar sus servicios sexuales, y como no tenía, al parecer ahí se desató la pelea. La explicación de la furia o la hazaña es casi todavía muy difícil de establecerla, salvo de que en algún momento él pueda explicarlo o exista algún detalle que pueda revelar este hecho. A la vuelta del corte vamos a analizar de quién era el hangar y una arista muy llamativa que nos percatamos en la investigación de este hecho que ocurrió hace bastante poco en un nuevo crimen de género. A la vuelta del corte.
Rubén Darío Telle, ¿le suena? Es un hombre que en su momento había sido detenido por la Secretaría Nacional Antidrogas en una investigación que buscaba esclarecer una pista, una ruta del narcotráfico en la ciudad de Luque, con arribo de aeronaves que venían desde la zona de Bolivia, de Perú, de Colombia, trayendo este tipo de drogas y utilizando a Paraguay como corredor de droga al Brasil. Este hombre es el dueño del hangar donde ocurrió el asesinato de Fátima Domínguez. Lo ponemos así como una arista diferente, no tiene ninguna conexión precisa, al menos hasta ahora en la investigación con el asesinato. Un asesinato que al parecer tiene otro tipo de ribetes, simplemente es para no dejar escapar un punto muy interesante que puede tal vez hablar de la condición y el perfil de quien había cometido este hecho. Ahí lo están viendo. Este hombre fue detenido en abril por la Secretaría Nacional Antidrogas y la DINAC en el Ministerio Público buscando desbaratar un esquema aéreo que lo que hacía era proporcionar aeronaves bimotor a un esquema del narcotráfico, como les decía, que hacían estos sobrevuelos semanales de entre 3 a 5 por semana, transportando entre 300 y 400 kilos de cocaína de manera rutinaria de la zona de Bolivia, Perú, hasta el Brasil, utilizando a Paraguay como espacio aéreo y también como pista de aterrizaje para ponerla nuevamente en vehículos y transportar así la droga hasta el vecino país, donde realmente se consume. ¿Recuerdan ustedes los casos de las 22 aeronaves que de manera extraordinaria sucumbió al mundo policial y judicial? Este es el caso. Tenemos inclusive publicaciones que hablan de su detención, de quién era él, de sus nexos, de quiénes eran las personas para quien él trabajaba, los vínculos que tenía hasta inclusive con funcionarios de DINAC, permitiendo la liberación de aeronaves que eran compradas en Miami, reacondicionadas, adulteradas, como si fueran vehículos aquí al Paraguay. ¿Ven que se remarcan los chasis? Bueno, algo parecido ocurría con estas aeronaves que eran compradas a bajo precio. Se le daba una identidad falsa, se la hacían gemelos, pero con complicidad de DINAC inclusive, que permitió este trabajo excelente que hizo SENAC y DINAC para desbaratar esta operación narco que al parecer tenía a León Telles como uno de los puntos principales. Ese es el hangar donde ocurrió el asesinato. Ahora pasemos a otra cuestión que tiene que ver con también una arista que se desprende de este asesinato y que nos llamó la atención con el caso de Agustín Bogado. ¿Recuerdan? Que este joven que fue asesinado por esta joven que al parecer sufría de trastornos, algunos hasta llegaron a señalar posesión demoníaca para matar, y con la colaboración de este joven que ofrecía sus servicios sexuales a través de las redes. Y sumamos el de Luque, y todo nos lleva a un solo camino: el peligro que hay en las redes y quién está del otro lado. Esto es algo que se habló infinidad de veces en la trampa mortal que se constituye el que uno esté conversando con gente que no sabe, que no conoce, de ambos lados, ya sea aquel que ofrece el servicio como aquel que lo está solicitando. No sabemos quiénes son. Y la exposición a la que uno está cuando hace este tipo de prácticas. Se hizo un trabajo minucioso en varios países develando hasta inclusive la red pornográfica que se puede establecer, esto afectando a menores y a mujeres, principalmente como víctimas vulnerables, con perfiles falsos y otros sistemas. Son muchas aristas que pueden desprenderse del peligro en las redes. Simplemente es una cuestión para acentuar en este tramo de escena del crimen. No está conectado propiamente con la manera en que ocurrió, porque aquí al parecer hubo una intención de Néstor de recibir los servicios sexuales sin pagar, ¿verdad? Pero ¿quién estuvo expuesto? La mujer, porque no sabía con quién se iba a topar. Claro que más de uno saldrá a decir, pero bueno, eso es lo que se expone con este tipo de cosas. Pero los peligros están ahí y hay que marcarlos siempre. Es para tener alerta, es para poner la atención sobre ellos. Y en el caso de Agustín Bogado ocurrió algo muy parecido. Tenía a psicópatas del otro lado, a gente enferma mentalmente, que buscaba matar por placer. Y el principal, hablo del varón de Isaías, el que era el aparentemente cerebro, el que planificó
y la arrastró a la joven, a Giselle, al asesinato de Agustín Bogado ocurrido allá por el año 2014, a establecerse como un servidor sexual a través de publicaciones en la red y también impresiones en periódicos. Y en este caso era Agustín, el cliente, entre comillas, porque eso es lo que se señala, el que recibió la peor parte. Esto fue todo por hoy en Escena del Crimen, estableciendo también el parámetro de un crimen que sienta precedentes en cuestión de género. Son muchas las mujeres asesinadas en diversas circunstancias en nuestro país. Y es hora de poner muchas veces un alto, principalmente en esto, en lo último que hicimos. Creo que uno no puede controlar a una mujer que tiene este trabajo, entre comillas, el de servicio sexual, pero sí hay una manera de prevenir y prestar mucha atención, que es mirando con quién uno va a tratar del otro lado. Que pasen una buena noche y nos vemos el próximo lunes. Esto fue Escena del Crimen.